Bueno, este es el tiempo que Dios ha escogido. Permítame simplemente, muy brevemente, presentarme delante de Dios y leemos su palabra. Padre, gracias por otra oportunidad de entrar a tu palabra y salir visitado por ti. Danos un encuentro contigo a través de tu palabra. De eso se trata la predicación. No es una palabra muerta, es una palabra viva que nos permite tener un encuentro contigo cuando ella es expuesta. Abre nuestros ojos, circuncida nuestros oídos, rinde nuestras voluntades. Cuida del predicador. No permita que él se salga de lo que tu texto dice, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tu nombre pueda ser honrado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya mencionamos, ¿verdad? Este es un domingo especial y lo es por razones que han sido mencionadas. Por un lado, primer domingo del año, como ocurre cada año. 28 años de ser iglesia, de ver a Dios obrar. Mucho es lo que Dios ha hecho, subraya eso, lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, incluyendo en la persona que habla, ha hecho muchas cosas a través de nosotros como meros instrumentos. Y eso es lo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Efesios 2:10 dice eso, de manera que la idea es simplemente una obra que Dios pensó tiempos atrás, desde la eternidad pasada, porque Él todo lo conoce desde siempre. Y simplemente llegado el momento en tiempo y espacio, Él nos invitó a caminar, a ser parte de lo que Él había soñado. Y es un privilegio poder hacerlo, pero Dios espera que lo hagamos de una forma obediente. Bueno, es un domingo especial porque presentamos al pastor Amaury y su esposa Virginia como aquella persona que ha de estar comenzando una nueva obra en Punta Cana. En vista de que este es un primer domingo del año, número 2, en vista de que cumplimos 28 años y lo que Dios tiene que decirnos hoy, 28 años después, es exactamente lo mismo que Él tenía que decirnos en el día 1. Las cosas no cambian, pero lamentablemente los obreros de Dios, los pastores de Dios tienden a olvidarse de lo que Dios ha dicho, y por eso yo quiero refrescármelo a mí mismo y refrescárselo a los demás que están escuchando. Y al mismo tiempo, porque yo creo que es un excelente pasaje para poder enviar a Amaury a Punta Cana con el respaldo nuestro. Pero yo necesito situarte en la historia bíblica porque no todo el mundo ha estado aquí con nosotros, de manera que brevemente, hace 2 domingos atrás, creo yo, estuvimos viendo un pasaje del libro de Números, capítulo 20. Ahí se relata que el pueblo había llegado a la región de Cades, y ahí entonces lo primero que el texto dice, el texto que leímos en esa ocasión, es que Aarón enterró a su hermana Miriam. Posteriormente entonces el texto narra que el pueblo otra vez volvió a quejarse, otra de muchas otras veces volvió a quejarse porque no encontró agua. Y entonces Moisés, como de costumbre, fue y consultó con Dios acerca de qué hacer ante la carencia. Dios le dio a Moisés instrucciones muy específicas que lamentablemente Moisés no siguió como Dios se las había dado. En esta ocasión el texto no dice, como múltiples textos anteriores, y Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le había ordenado. No, eso no fue lo que pasó. Dios le dijo a Moisés, háblale, le dijo de hecho a Moisés y a Aarón en esa ocasión, háblenle a la peña, esa es la palabra que está ahí, para que agua salga de ella y yo le dé de beber a mi pueblo. Moisés no hizo eso. Moisés tomó su vara, fue a la peña, le dio una vez, le dio 2 veces y luego procedió a hablarle al pueblo y de manera airada. Salmo 106, versículo 33 dice que Moisés habló de manera precipitada. Ese evento, junto a eventos anteriores de arranques de ira de Moisés, por lo menos en 2 ocasiones distintas, le costó a Moisés la tierra prometida. Y Dios le dijo, ¿por qué? Y esto es lo que Dios dice: porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Debieron santificarme ante el pueblo y no lo hicieron. Me desobedecieron.
Y el texto tiene un paréntesis, dice, esas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin. ¡Wow! La tierra con la que Moisés había soñado por 40 años, donde él toleró todo tipo de quejumbre de parte del pueblo, no la iba a poder ver. Moisés aprendió lo que todos nosotros necesitamos aprender: las acciones tienen consecuencias. Y Moisés perdió, a punto de entrar a la tierra prometida, perdió tal privilegio. Le pidió a Dios que le concediera la oportunidad de entrar y Dios le dijo incluso, ya no me hable más de eso. En otras palabras, ya me lo has dicho, ya te lo he negado. Entonces, como ya Dios lo había desechado, Dios le dice a Moisés, bueno, terminamos. Tú has de morir de este lado del Jordán antes de cruzar. Moisés le pide a Dios entonces que levante a un hombre que le pueda dar seguimiento al pueblo y lo pueda entrar a la tierra prometida. Moisés amó a ese pueblo entrañablemente a pesar de todo lo que sufrió con ese pueblo. Entonces, número 27, ese no es el texto de hoy que estoy llevando, versículo 18 al 20 dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, que es el hijo de Aarón, que Aarón ya había muerto, y delante de toda la congregación, e imparte la autoridad a la vista de todos ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca a toda la congregación de los israelitas. Ungido Josué como el nuevo líder, Moisés estaba listo para ser enterrado. Dios instruyó a Moisés que subiera después que ellos habían llegado a los alrededores de la cordillera de Abarim. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Nebo, el pico más alto de la cordillera. Y allí Dios enterró a Moisés en un lugar donde nadie sabe hasta el día de hoy. Y entendemos que probablemente ocurrió de esa manera para evitar la idolatría del corazón humano, que donde hubiera allí una tumba no se fuera a producir una procesión todos los años o cada mes para visitar la tumba de Moisés. Ahora escucha, Deuteronomio 34 es el texto que nos habla con un poco más de detalle acerca de este final de Moisés. Escucha lo que dice, versículos 7 al 9. Aunque Moisés tenía 120 años, wow, 40 años en Egipto siendo como el príncipe de Egipto, 40 años en el desierto cuando huyó después que mató a un egipcio, primer arranque de ira, y luego 40 años liderando al pueblo en el desierto. Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. ¡Wow! Moisés tenía a esa edad el mismo vigor que hacía 40 años atrás, o 80 años atrás. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab, justo antes de cruzar el Jordán. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Este texto que yo acabo de leer, de que Moisés no había perdido su vigor, no está ahí por accidente. Está ahí para dejarnos ver que Moisés no murió porque estaba enfermo. Moisés murió porque Dios había terminado su misión con él. Y cuando el propósito en la vida de Moisés terminó, Dios lo llamó a su presencia. Eso fue la verdad con relación a Moisés, es la verdad con relación a ti y a mí. Yo nazco con un propósito, se supone que viva para un propósito. Cuando Dios termine mi propósito en mi vida, Dios me llamará. La única pregunta que queda es, ¿qué tan bien yo voy a vivir mi propósito? El propósito de Dios, ¿para bien o para mal? ¿Para exaltar su nombre o lamentablemente en otros casos deshonrando su nombre? Pero Moisés no murió porque estaba enfermo otra vez. Nadie muere a destiempo, absolutamente nadie. Recuerda lo que el texto de Hechos dice, que cuando David cumplió su propósito en su generación, David durmió. De manera que Dios mantuvo la salud de Moisés hasta que se cumpliera su propósito. Cumplido el propósito, Dios lo entierra. Ahora nota qué es lo que sigue inmediatamente después. Esto es Éxodo 34, del lado derecho mío, Josué capítulo 1. Ahí es donde vamos a comenzar en el día de hoy.
aquí es que comienza mi mensaje, ahora que tienen que poner el reloj porque no estaba contando antes. Versículo 1, capítulo 1, Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas, ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. Lo primero que yo quiero que notes es que lo que Dios comienza, Dios termina. Dios sacó al pueblo al desierto. La congregación se portó de manera rebelde. Dios enterró a la congregación. Eventualmente Moisés deshonra a Dios delante de su pueblo, entierra a Aarón, entierra a Miriam, entierra a Moisés, pero su obra continúa. Y lo que él comenzó está a punto de terminar, y es la llegada a la tierra prometida con otro líder. Ahora, tú notaste la facilidad con la que el texto bíblico pasa de un gran evento a otro. Esta es la página que relata la muerte de Moisés. La pasa para este lado y seguimos con Josué, como si la historia no se hubiese detenido y como si nada hubiera ocurrido. 40 años de liderazgo extraordinario de parte de Moisés, silente. La única cosa que el texto dice de Moisés es siervo del Señor y nada más. El texto no dice nada del gran libertador que Moisés fue al sacar al pueblo de la esclavitud hacia el desierto. No dice nada del gran estratega militar que él fue cuando encargó a Josué que peleara contra los amalecitas y le venció. Nada. No dice nada de su capacidad de liderazgo en las peores condiciones, tampoco. No dice nada del amor extraordinario que Moisés tuvo por el pueblo hasta el punto de ofrecer su vida con tal de que Dios dejara al pueblo con vida. No dice nada de su corazón intercesor. Al principio, cuando Moisés se levantaba temprano en la mañana, de que salía el sol, y estaba sentado oyendo un caso de consejería tras otro hasta la puesta del sol, hasta que vino Jetro, su suegro, y le dijo: tú no vas a durar, tú no puedes seguir así. Yo te aconsejo que busque ayuda. Y ahí, ¿verdad? Uno pensaría así: Moisés, 1, 2, 3, 5 más. No, 70 ancianos. 70. Y Dios puso sabiduría en 70 hombres que ayudaran a Moisés. El texto no dice nada de eso. Lo único que el texto dice es que Moisés era siervo del Señor. ¿Sabes por qué? Hermano, tu distinción más grande en tu vida y tu mayor privilegio es ser siervo del Dios del cielo y la tierra. No hay nada más, no hay título, no hay doctorado, no hay apostolado. Este afán de hoy en día de la gente llamarse apóstol, ¿de dónde es que sale? Moisés, siervo del Señor, nada más y nada menos.
¿Sabes lo que Cristo dijo? Era cuando tú lo hayas hecho todo, lo único que puedes decir, siervos inútiles somos. Eso es lo que Miguel Núñez es. Un siervo inútil al servicio del Señor. Y tú también. Y mi amén es más alto que el tuyo porque tú eres un siervo inútil también. Amén. Y Moisés también, eso es como es. De manera que ahora yo quiero, presta atención a estas palabras de Matthew Henry. Los obreros del Señor pueden morir, como Moisés, pero no la obra del Señor. Claro que no. Dios cambiará de manos para mostrar que sean cuales sean los instrumentos que Él use, Él no está atado a ninguno de ellos. Wow. Identificado Moisés como el siervo del Señor, ahora vamos a identificar a Josué, que es el protagonista de la historia de hoy y del capítulo, mejor dicho, del libro entero que continúa. Esto es como Josué es identificado: hijo de Nun y siervo o ayudante de Moisés. No dice nada de que Josué fue un ayudante o un siervo impresionante como guerrero, ganando la batalla que te mencioné de los amalecitas. Puedes leer eso en Éxodo 17, cuando Moisés lo designó. No dice nada de cuando Moisés lo escogió para subir al monte con él. Y a mitad del monte, Moisés y Josué solos, a mitad del monte Moisés lo deja, Moisés continúa, se reúne con Dios por 40 días y Josué estaba a mitad de la montaña esperando que Moisés descendiera sin ninguna queja, de manera sumisa y de manera humilde. ¡Wow! Josué fue fiel al mentor que Dios le había dado para toda su vida. El texto no dice nada de lo que Éxodo 33:11 dice, que cuando Moisés visitaba la tienda del Señor a hablar con Dios, se llevaba a Josué. Entonces Moisés entraba, hablaba con Dios, terminaba, y el texto entonces de Éxodo 33:11 dice que cuando Moisés salía y se iba, Josué se quedaba en la tienda de reunión, en el lugar de reunión con Dios. Josué aprendió a cuidar de la santidad de Dios tempranamente. Cuando Moisés eligió 40 líderes para explorar la tierra que iban a entrar ahora, 40 años después, Moisés la mandó a explorar como al año y medio, 2 años de haber salido, porque Dios le dijo: ve a esa tierra, envía a estas personas para que la exploren, la espíen, para que entonces puedan entrar y la puedan ocupar. Y 10 de ellos dijeron: no, esa tierra está llena de gigantes, no podemos entrar. Aunque Dios te haya dicho que entremos, nosotros no vamos a entrar. No podemos contra ellos. Pero Josué y Caleb, los únicos dos, dieron un reporte completamente contrario. Lamentablemente, como el pueblo se quejó y rehusó entrar, al segundo año o año y medio de haber salido, Dios le dijo: ahora estarás en el desierto 1 año por cada día que exploraste la tierra. 40 años. Vas a entrar a los propósitos de Dios 40 años después, o 38 años después de cuando pudiste haber entrado. Números 11:28 menciona a Josué simplemente como ayudante de Moisés. Un hombre humilde, obediente, sumiso, un gran líder ahora, un gran seguidor antes. Y como se ha dicho antes, nadie llega a ser un gran líder o un buen líder a menos que sea un buen seguidor primero. La humildad se cultiva sirviendo a otros, y ese es Josué. Recuerda algo que en el texto ya leímos de varias formas, pero lo vamos a visitar de nuevo. Tu compromiso es obedecer a Dios. Eso es lo que Dios está tratando de comunicar a Josué. El compromiso de Dios es darte lo que tú necesites para que lleve a cabo su propósito. Él es Dios, Él sabe lo que hace, y Dios solo, sin más nadie, es mayoría. Gracias, hermana, por el amén. No es que tú y Dios son mayoría. ¿Cómo que tú y Dios? No. Dios solo es mayoría. De manera que lo único que tú necesitas es que Dios vaya contigo.
Entonces ahora Dios había seleccionado a Josué por razones evidentes. Déjame compararte estas dos figuras, a Josué y a Moisés. Moisés fue su mentor, Josué fue su seguidor, si tú quieres, o servidor. Ahora, Josué nunca se olvidó de su mentor, nunca se olvidó del legado que su mentor le dejó. Y si tú me preguntas cómo yo lo sé, bueno, tú lees el libro entero y te percatas que Josué menciona a Moisés en un libro relativamente corto 53 veces. Wow. ¿Tú crees que la vida de Moisés impactó la vida de Josué? Moisés fue el símbolo de la liberación del pueblo. Lo sacó al desierto. Josué fue el símbolo de la victoria. Lo entró a la tierra prometida. Moisés comenzó la obra de Dios. Josué terminó la obra de Dios. Hermano, recuerda, Dios puede enterrar a sus líderes, pero nunca enterrará sus propósitos. Porque lo que Dios comienza, Dios termina. Apréndete esa frase, lo que Dios comienza, Dios termina. Y todo lo anterior nos habla de la providencia de Dios. Recuerda, en el desierto, por 40 años, Dios todos los días hacía aparecer una nube que los cubría del sol para que no se quemaran en el desierto. Todos los días hacía llover, si podemos decir, pan, maná, de las nubes hacia abajo para alimentarlos. Cuando hubo necesidad de agua, porque el desierto tiene oasis de aquí y allí, pero en ocasiones no había agua. Cuando hubo necesidad de agua, Dios le proveyó agua de la roca. En la noche, todos los días le incendió un fuego, comenzó un fuego para que le diera luz. Todo eso se llama providencia de Dios, el cuidado, el gobierno que Dios tiene de toda la creación para orquestar todos los hechos, los grandes y los pequeños, todos los días, en todos los lugares, para que lleven a cabo sus propósitos. Esa es la providencia de Dios. Cuando quería más que pan, hizo volar codornices en su dirección y se pudieron alimentar 2 millones de personas de codornices. ¿Te imaginas? Ese es nuestro Dios. En primer lugar dijimos, nota que lo que Dios comienza, Dios termina. En segundo lugar, yo quiero que veas que Dios espera obediencia a su palabra con poca instrucción. ¿Y por qué Dios no nos da más explicaciones? No, por una sencilla razón. El pueblo de Dios no vive de explicaciones. Los periodistas viven de eso, no el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive de promesas, no de explicaciones. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a confiar en las promesas de su Dios. Escucha las instrucciones. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Eso es suficiente. Wow, tremendo reto. Moisés acaba de morir. Yo lo acompañé por 40 años. Quizá todavía estoy procesando la muerte de mi mentor y Dios le dice, hey, levántate y cruza tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Esa es la orden. Levántate y cruza. La promesa, la tierra que yo les doy. Wow. Dios está dejando claro, esto no es una tierra que tú te has ganado o que tú mereces. No, no. Es una tierra que yo te otorgo, que yo te doy de manera inmerecida. Tú no vas a tener que pelear, en el mejor sentido de la palabra, por ella. Yo voy a pelear las batallas por ti y yo te estoy regalando esta tierra. Pero, como has visto, como leímos, el hecho de que Dios le estaba regalando esta tierra no era razón u ocasión para la pasividad, cruzarse de brazos, esperar que llegara. No. Levántate y cruza. Más bien era una oportunidad para ellos poder soñar con cosas grandes en Dios y para Dios. El ser humano es extraordinario en idear o pensar, imaginar cosas grandes para su vida. Lo que él no sabe hacer es dejar que Dios sueñe esos sueños y luego
dejar que Dios te invite a que tú vivas los sueños grandes del Señor. Y por eso cuando de Dios se trata, frecuentemente nuestras imágenes son muy pequeñas para Dios y sus propósitos muy grandes para nosotros. Josué, levántate y cruza. La tierra tendrá que ser conquistada. Yo te voy a dar las victorias, pero la tierra tiene que ser conquistada por ustedes o no le será entregada. Hay una parte que a nosotros nos toca todo el tiempo. Ahora recuerda, hermano, que eso es un gran privilegio que Dios le está concediendo a Josué, el ser llamado a trabajar para Él durante todo este tiempo. Pero cada llamado, escucha, si tú piensas que tiene un llamado, cada llamado viene con una responsabilidad atada. Una cosa no está nunca separada de la otra. Eso fue verdad con relación a los profetas del Antiguo Testamento cuando fueron perseguidos. Una responsabilidad que ellos no podían eludir. Si hay que sufrir por la obra de Dios, yo lo voy a hacer. Eso no fue diferente en la vida de Juan el Bautista, que fue decapitado. Eso no fue diferente en la vida de Cristo, que terminó crucificado. Filipenses 1:29. Este es el privilegio al que Dios te ha llamado. Dios nos ha concedido como privilegio no solamente ser salvo, vivir por Él, sino también sufrir por Él. Si tú dices que tener un llamado, tienes que saber que tu llamado viene con una responsabilidad que no es divorciada. El pueblo se rebeló, Dios enterró una gran cantidad de ellos durante 40 años en la arena, pero continuó avanzando hacia el final de sus propósitos. Si hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que si tú y yo queremos caminar con Dios, tienes que vivir una vida de fe. Una vida de fe que por definición es una vida más grande que el conjunto de todas nuestras habilidades. Déjame decir eso otra vez. Es una vida de fe que es más grande que el conjunto de todas nuestras posibilidades o habilidades. Ahora, fe no es que yo sueño algo y digo que yo lo voy a obtener y que entonces yo voy a conseguir eso. No, eso es fe en la fe. Eso es fe en una quimera. Fe es creerle a Dios, creer las promesas de Dios, independientemente de las evidencias o de las consecuencias. Esa vida de fe es más grande que mis habilidades, mis concepciones, mis capacidades, y no ha sido de otra forma en ningún momento. Si es de Dios, tiene que ser más grande que tú. Tiene que continuar después de la muerte de Miguel Núñez, o era simplemente la visión de Miguel Núñez. En tercer lugar, notemos la certeza de las promesas de Dios. Versículos 3 y 4. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Déjame comenzar con la primera parte del versículo. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes. Ese es el versículo que muchos han distorsionado groseramente, esa es la palabra, para decir hoy en día que tú puedes pensar en algo que tú deseas, proclamarlo, pisarlo, porque ya Dios te lo va a dar. Por Dios. Dios le dijo a Josué que cuando él pisara en un lugar donde Dios lo iba a estar conduciendo, a él y a sus descendientes o al pueblo que le acompañaba, él le iba a dar esa tierra por donde Dios lo estaba guiando. Nadie más ha recibido esa oferta, ni esa promesa, ni esa confianza. Para que tú veas cómo la gente toma la palabra de Dios y la distorsiona porque no la conoce, no conoce su contexto. Y luego Dios procede a darle los límites de la tierra. En otras palabras, Josué, tú no vas a entrar ahí y vas a caminar por donde tú quieras, porque yo no te prometí cualquier tierra de aquel lado del Jordán. Yo te di los límites. Desde aquí hasta allí, desde allá hasta acá, esa es la tierra que yo le estoy otorgando. No vas a entrar a Canaán y poseer lo que tú quieras. Ahora escúchame.
Dios le hizo una promesa a Abraham de una tierra para sus descendientes. Déjame decirte varias cosas porque nos vamos a ir hacia atrás y luego nos vamos a ir hacia el futuro. Génesis 12, Abraham recibe la promesa de Dios de que sus descendientes recibirían una tierra, una promesa que es ratificada en Génesis 15. Génesis 26, 3, la promesa es ratificada a su hijo Isaac. En Génesis 28, versículos 13 y 14, y luego en Génesis 35, 10, la promesa es ratificada a Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Luego ahora en Josué 1, versículos 3 y 4, Dios vuelve a mencionar la promesa de una tierra para los descendientes de Abraham. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuántas veces el Antiguo Testamento alude a una tierra que Dios le daría a los descendientes de Abraham? Para Israel. No para la iglesia, para Israel. 170 veces. Y de esas 170 veces, Dios menciona esa promesa 55 veces bajo juramento, bajo pacto. ¿Cuál es la probabilidad de que ese pueblo, esa descendencia de Abraham, no reciba la tierra que Dios prometió en el Antiguo Testamento? 0. Escucha lo que Números dice, 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. ¿Escuchaste? Ha hablado y no lo cumplirá. Es una imposibilidad que Dios haga una promesa a Abraham y la ratifique 150 y tantas veces, y que 50 y tantas de esas veces sea bajo juramento, y que ese pueblo no la vaya a recibir hoy. No, no es posible. Podemos hablar de eso después, pero es un buen tiempo para recordar que Dios está manteniendo fiel lo que le habló una vez en Génesis a Abraham. Número 4, quiero que notes que Dios respalda a sus siervos en el cumplimiento de sus propósitos. Dios respalda a sus siervos, pero solamente en los cumplimientos de sus propósitos o promesas. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ni te dejaré, ni te abandonaré. Wow. Nadie te podrá hacer frente. Nadie podrá ser tu opositor y vencerte. No, eso es imposible. No importa si esa persona es un ser humano, no importa si es un ser del dominio de las tinieblas, no importa lo que sea, yo garantizo que nadie te vencerá. Y eso es un texto, o mejor dicho, esas son palabras que Dios se las repitió a diferentes personas o siervos en el cumplimiento de su labor. Escucha lo que Dios dice a Jeremías en 1:19 de su libro. Pelearán contra ti, Jeremías, un profeta indefenso, llorón, como le decían, pero no te vencerán, Jeremías, no te preocupes. Ellos van a pelear contigo, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Yo soy quien te libra. Confía en mí. Wow. Tú le das para adelante al Antiguo Testamento, llega al Nuevo Testamento. En Hechos 18, versículos 9 y 10, Pablo le dice algo similar, mejor dicho, Dios le dice algo similar a Pablo. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo. Ahí está. Nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Wow. Pablo, no dejes de hablar. No te intimides, no seas cobarde, sigue hablando. Yo estoy contigo, nadie te va a atacar. Hermanos, la presencia del Señor es tu mejor garantía. No, amén, no, espérate. La presencia del Señor es tu única garantía. Ahora sí, no es tu mejor garantía, es tu única garantía. Todo el tiempo, en todo lugar. Esa es la razón, Moisés entendió eso bien, esa es la razón por la que cuando Dios amenaza a Moisés, mejor dicho, le dice a Moisés, amenazando al pueblo,
Yo no voy a seguir con este pueblo. Si yo sigo con ellos, lo voy a destruir. Yo le voy a enviar un ángel. Oye todo lo que Dios le iba a dar. Le voy a enviar un ángel y el ángel va a ir delante y el ángel va a pelear la batalla y va a destruir todos sus enemigos. Wow, hoy en día diríamos, wow, qué bendición. No, Moisés dijo, no, así no, Dios. Si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Déjanos aquí. Yo no salí detrás de un ángel. Yo salí detrás del Dios del cielo y la tierra. Yo quiero ir con el Dios del cielo y la tierra. Moisés sabe lo que te acabo de decir. Mi única garantía es que tú estés con nosotros, si no, no hay garantías. Wow. Y Josué había aprendido eso. Hermano, tus habilidades o capacidades no son tu mejor garantía, para nada. Tampoco lo son tu experiencia. 28 años después o 28 años antes, la experiencia acumulada no es mi mejor garantía. No es mi preparación académica, que también la realicé en esos 28 años. No es mi mejor garantía. Ni el dinero, ni las condiciones del momento, ni ningún otro ser humano. No. Tu mejor y única garantía es Dios y que su presencia vaya contigo. Eso es lo que yo no puedo perder. Eso es lo que está conmigo toda la semana cuando yo estudio su palabra y estoy loco por volver a predicarla. Y el próximo domingo, pastor, ¿y tú no te cansas de eso? No me canso de eso, porque Dios no me puede cansar. Wow. Pero su presencia tiene que estar, porque de lo contrario, la vida cansa. Créeme que la vida cansa. Versículo 5, no te dejaré ni te abandonaré. Wow. Josué acompañó a Moisés por 40 años. Vio cómo Dios acompañó a Moisés todo el tiempo, cada día, en cada ocasión. Josué fue testigo de los grandes milagros. Fue testigo de cuando Dios le dijo a Moisés, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Lo que Dios le está recordando a Josué ahora, hermano, Dios te lo está recordando a ti también. Nunca consideres la remota posibilidad, si tú eres su hijo, de que yo me he olvidado de ti. No, eso es pecar contra Dios. Pensar como que Dios se volvió demente, o Dios está sufriendo amnesia, o Dios perdió su fidelidad, y de repente, después que Él te escogió en la eternidad pasada, después que envió a su Hijo, quien derramó sangre por ti, ahora en la mitad del camino Dios se desentendió de ti. No, es imposible. No importa dónde tú estés, Dios está ahí. Pastor, y si estoy viviendo en desobediencia, Dios está ahí. Y ese es el problema, que Dios está ahí cuando me porto bien y cuando no me porto tan bien. Escucha a David, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si yo voy a los cielos, ahí me encuentro contigo. Si voy al Seol, ahí estás tú. Si salgo corriendo, me choco contigo. Porque tú llenas cada pulgada, iba a decir cuadrada, pero no, cúbica del universo entero. Tú nunca escapas a los ojos de Dios. Wow. Dios le está diciendo a José, yo voy a cumplir mi promesa, la voy a cumplir a través de ti. La pregunta no es nunca si Dios va a cumplir su propósito, es si yo voy a creer los propósitos de Dios anunciados para sus hijos. Porque Dios nunca, en buen dominicano de niños, jamás ni nunca, abandona a los suyos. Al que es suyo, dice la canción, nunca dejará perder. En quinto lugar, nota que el espíritu de cobardía es incompatible con los propósitos de Dios. Déjame decir eso otra vez. El espíritu de cobardía es incompatible con los propósitos de Dios. Versículo 6. Sé fuerte y valiente. Número 1. Versículo 7. Solamente, ahora reforzado. Sé fuerte y muy valiente. Número 2. Versículo 9. Sé fuerte, valiente, no temas ni te acobardes. 3 veces, 3 versículos, enfatizada la misma cosa con diferentes palabras.
Si tú y yo queremos vivir los propósitos de Dios, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Y la fe produce valor, valentía. La valentía no es algo que surge de mí. No, tú puedes tener bravuconería de esa manera. Valentía para continuar cuando la evidencia no existe, para continuar cuando la oposición aumenta. Eso es fruto de la fe en el Dios del cielo y la tierra. Ahora recuerda que eso es lo que Dios ha pensado para cada uno de sus hijos y no solamente para Josué. Escucha lo que Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta en 1:7. Porque no nos ha dado Dios, a ninguno de sus hijos, espíritu de cobardía. No. Eso no es de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. La verdadera fe no se atemoriza ante las adversidades. Claro que no. La verdadera fe reconoce, esto es una adversidad, es un problema turbulento, pero ¿sabes qué? Dios lo ha aprobado, pasó por las manos de Dios, Dios lo aprobó para que llegara a mí, y la verdadera fe toma la adversidad como una oportunidad para probar, para que la fe sea probada. Eso es exactamente lo que Dios le dice al pueblo israelita en Egipto antes de sacarlo al desierto. Te saqué al desierto para probarte, ahí está. Para humillarte y saber lo que había dentro de ti que tú no sabías. Entonces la adversidad es una oportunidad para Dios probar la fe y al mismo tiempo para Dios cultivar la fe y fortalecer la fe de sus hijos. Ahora, escucha otra vez. Tener fe madura, verdadera, completa, absoluta, no es garantía de que todo va a salir bien como yo pienso que bien es. No. Porque Juan el Bautista tenía fe y lo decapitaron, ¿recuerdan? Y Cristo, no podía haber nadie con mayor confianza en su Padre que Cristo, el Hijo, y lo crucificaron. No, lo que la verdadera fe hace es que vive las circunstancias y sabe que no importa lo dolorosa que sea, lo sacrificial que sea, al final de la historia todo cooperará para bien conforme a los propósitos de Dios. Conforme a la historia. Tú debieras recordar las líricas de la canción Providencia que hemos cantado varias veces en los últimos domingos. Yo no me las sé en orden, pero yo me sé las líricas. Tú sabes lo que dice, ¿verdad? Yo conozco la historia, yo conozco el final. La gloria tendrás. Yo sé que al final nosotros ganamos. Yo sé que al final yo voy para donde verdaderamente Dios me creó, para un mundo de la eternidad, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, no hay nada de lo que nosotros padecemos ahora. Por consiguiente, mi mente y mis propósitos están en aquel lado, no de este lado. Esto es un mundo efímero, temporal, que hoy está y mañana no está. Y entonces ahora yo creo las promesas de Dios, las vea, las reciba o no las reciba. Las promesas de Dios en el momento en que Él las hace son tan ciertas como la realidad de las promesas. Si tú dices, no, yo tengo la fe de que el año que viene yo voy a ir a Europa. Bueno, eso es fe en la fe, hermano. Dios no te ha hecho esa promesa. Cuando Dios baja del cielo y te dice, te aseguro, en el 2027 vas a ir a Europa, entonces eso es fe, porque Dios te prometió algo. No, la fe es creer las promesas de Dios. Y la fe dice, la adversidad, orquestación de Dios. ¿Va a salir bien a la manera mía? No necesariamente. Pero todo cooperará para bien. Número 6, nota que la obediencia es el requisito número uno para caminar con Dios y entrar en sus propósitos. Y ahí es donde la mayoría de los hijos de Dios no pasan con buenas notas o quizás no pasan. Versículo 7, segunda parte. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Wow. Eso es un llamado a la obediencia absoluta. Recuerda que una obediencia incompleta
es obediencia total. Nota la precisión del llamado. Cuídate, primer énfasis, cuídate de cumplir toda la ley. Recuerda eso, toda la ley, porque al final, vamos a volver ahí, no una parte, no la mayoría. Nota el énfasis otra vez. No solamente que cuide de cumplir toda la ley, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda, es lo mismo que acaba de decir, simplemente como con mejores colores ahora. En términos prácticos del día a día, eso es lo que Dios está diciendo. No te distraigas, como Eva hizo y se puso a hablar con una serpiente que ya ni siquiera conocía y olvidó mi palabra para seguir su palabra. No te distraigas. No te entretengas con las tentaciones que el mundo te va a presentar, como David hizo y desobedeció mi ley. No te dejes seducir como Sansón con Dalila. No te dejes comprar como Balán, profeta de Dios que se dejó comprar y Dios tuvo que desecharlo. No cedas ni una pulgada a tus deseos de la carne, porque te harán olvidar mi palabra y luego violentar mi palabra. No la hagas, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Wow. Versículo 8. Todavía estamos en el énfasis en la obediencia. Este libro de la ley, es el mismo libro de la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia es la ley de Moisés. Moisés lo escribió y ahora Josué lo tiene. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Wow. No se apartará de tu boca. En otras palabras, esto no es que tú lo vas a leer en privado simplemente. Yo quiero que tú, cuando hables, comparta esto. Cuando alguien te pida consejo, usa mi palabra para aconsejarlo. Recuerda que Dios dijo, en nuestro caso que tenemos toda esta revelación, recuerda lo que la palabra dice. Eso es buena pregunta, pero la palabra dice, este libro de la ley no debe apartarse de tu boca. Además, tampoco debe apartarse de tu mente. O la lees o la meditas. O la meditas después que la lees. En otras palabras, no puedes oír el mensaje de esta mañana o leer a Josué capítulo 1 e irte y no volver a pensar más en eso en el resto de la semana. ¿Sabe por qué? Porque esta tarde lo vas a olvidar. Y cuando lo olvides esta tarde, esta noche me va a desobedecer. Eso es lo que ocurre, porque ni lo meditas para recordar mi palabra mientras puedes ir rumiándola, porque de lo contrario eso es lo que va a pasar. Además, cuando no la meditas, esto es lo que ocurre. No la tienes muy presente. A la hora del temor, la incertidumbre, la disyuntiva, si a la derecha o a la izquierda, me confundo y en la confusión tú ni siquiera recuerdas lo que tú sabes. Hay textos de la palabra, no solamente que lo leíste una vez, más de una vez, lo escuchaste predicar, más de una vez, tú sabes el texto, pero a la hora de decidir ni te acordaste. ¿Sabe por qué? Porque como no te acostumbraste a rumiar mi palabra, tú no lo tienes presente a la hora de tomar decisiones en medio de la confusión. Y la gente a veces me pregunta, a veces en domingo, pastor, ¿y cómo usted se recuerda de estos pasajes bíblicos o de su contenido o de las citas? Y esa es la misma pregunta que yo me hago. ¿Y cómo es que tú eres un fanático del béisbol y te acuerdas de cuántas carreras batió fulano, cuántos ponches hizo tal pitcher, cuántos honrones ha dado? ¿O tú recuerdas el récord de fulano y sutano en básquetbol, en fútbol o en tenis? Yo no sé cómo ustedes se recuerdan, pero si yo sé cómo yo recuerdo lo que yo sé lo que tú haces con esos récords, pero no lo haces con el récord de Dios. Hermanos, este es el récord de Dios. ¿Tú quieres saber cuántos honrones Dios ha dado? Aquí está. ¿Tú quieres ver todo lo que Dios ha hecho? Aquí está. Las obras que nadie ha hecho, que no la podía ni soñar ni imaginar. Ese es su récord. Ignoramos la palabra, desconocemos sus implicaciones,
No la recordamos en el momento que tengo que recordarla. ¿Sabe lo que me llamó la atención estudiando sobre este texto? La palabra que el texto usa para decir meditarás en ella, en todas las otras ocasiones del Antiguo Testamento no la traduce como meditar, la traduce como murmurar o hablar. O sea que tú la meditas para que la hables. Tú la meditas para que la pueda hablar. Wow. Es como el propósito de que tengas esta palabra, que la comparta. Eso es exactamente lo que Deuteronomio 6 dice con relación a los padres y los hijos. Estas palabras que yo te mando hoy, estarás sobre los postes de tu casa y le hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, le hablarás, estarán en tu boca, en tus labios. Wow. Y Dios le dice, entonces podrás tener el cumplimiento de mis propósitos. Mis propósitos son invariables, pero no sin condiciones. Ahora lo ilustro de una mejor manera. De nuevo, versículo 7, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces vamos a hablar ahora de lo que acabo de mencionar. Séptimo lugar, Dios condiciona el éxito de Josué y el tuyo a la obediencia. El éxito a la manera de Dios. Porque hermanos, yo sé que mucha gente en desobediencia tiene éxito. Sí, pero ese éxito donde te lleva es a la condenación eterna. Dios define el éxito de una manera muy distinta como la Real Academia define el éxito en el diccionario. Muy diferente. Aquí está. Como decía alguien, fracasar es tener éxito en las cosas que no importan. Uy. Fracasar es tener éxito en las cosas que no importan. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del éxito? Versículo 7. No te apartarás de esta ley ni a la derecha ni a la izquierda, escúchalo ahora, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Segunda parte. Que cuides de hacer todo lo que en él, este libro de la ley, está escrito. Y entonces, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahí está. Dios promete algo, pero no sin condiciones. Desde el punto de vista de Dios, sus promesas son incondicionales. Sí, es verdad. Te dije que íbamos a entrar a la tierra prometida, vamos a llegar a la tierra prometida. Lo que yo no te prometí es que todo el mundo que salga de Egipto va a llegar a la tierra prometida. No, eso no, porque eso es condicionante y tiene que ver contigo. Ni Moisés pudo entrar. Wow. Entonces, si hay algo que Dios dejó claro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es que la obediencia es requisito número 1 para caminar con Él. Pastor, ¿y cómo se define la obediencia? Es la definición más sencilla que existe. Pastor, pero que obedecer es complicado. No, estoy diciendo que la definición es sencilla. Obediencia es ponerse de acuerdo con Dios. Así mismo. Si tú no estás de acuerdo con algo que está aquí, averigua quién está equivocado. Porque Dios no es. Ahora, ¿qué es lo que hace la obediencia compleja? Bueno, yo te voy a decir ahora. La obediencia tiene un costo. Pero la desobediencia tiene un costo mayor. La pregunta es, ¿cuál tú quieres pagar? La obediencia tiene un costo. La desobediencia tiene otro, pero es mayor. Aquí está. La obediencia requiere, aquí están los costos de la obediencia. La obediencia requiere sumisión a los planes de Dios. Obediencia requiere sumisión. Ok, ahora tengo que definir la palabra sumisión. La sumisión no es solamente someterte. Porque la gente someterse, valga la redundancia, la gente se somete a los dictadores y los odia. No. Tengo que definir eso mejor. Bueno, la verdadera obediencia implica someterte siempre y cuando la sumisión implique una rendición de todas las áreas de mi vida. Todas las áreas. Absolutamente todas y a su voluntad. Cristo en Getsemaní. Se haga tu voluntad y no la mía. Ok. Obediencia, sumisión, rendición. La rendición tiene un costo. Requiere una muerte.
la muerte del yo. Eso es lo que no queremos. Yo quiero lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero, la manera como yo lo quiero, con la intensidad que yo lo quiero. Pero recuerda, te decía que la desobediencia tiene un costo mayor. Recuerda que obediencia tardía, sí, yo lo voy a hacer, pero yo he oído cosas como esta. Después que yo me caso, después que yo tenga mis hijos y los hijos se hayan ido, después que ya yo me he avanzado en edad, la obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia tardía es desobediencia temprana. Si vas a esperar que la obediencia no duela para hacerlo, eso no es obediencia, eso es conveniencia. Si la obediencia nunca te va a doler, eso es conveniencia. Y la obediencia parcial es desobediencia total. De nuevo, tú puedes tener éxito viviendo en desobediencia, pero para la gloria no es que ese camino te lleve, créeme. Te lleva al fracaso eterno. Ahora, pensando en términos aplicativos, ¿verdad?, del día a día, es impresionante ver la frecuencia con que los hijos de Dios viven en desobediencia y oran, y al orar esperan respuestas de parte de Dios de forma rápida y fiel. Como que Dios está diciendo, espérate, déjame ver la cosa. Tú me eres infiel, tú me pides algo, y en tu infidelidad tú esperas que yo responda a tu oración fielmente y rápida. Pastor, porque yo tengo 2 semanas orándole a Dios y todavía, tengo 1 mes orándole a Dios y todavía no me responde. ¿Y tú crees que hay mucho? Ok, 6 meses, ¿tú crees que hay mucho? 1 año, ¿tú crees que es mucho? ¿Tú sabes cuántos años Cristo pasó para predicar su primer sermón? ¿Tú sabes cuánto? 30 años. 30 años. ¿Sabes cuántos años pasó el pueblo para entrar a la tierra prometida? 40 años. Tenemos 2000 años esperando que Él regrese. Y tú me estás diciendo que tienes 6 semanas y el Señor no te habla y que eso es demasiado tiempo. No. El Señor siempre contesta tus oraciones. La pregunta es si yo oigo su respuesta. Porque las innumerables veces que Dios te ha dicho no, tú dices que no te has respondido. No, es que no te gusta el no. ¿Y cómo yo sé que es no? Porque no ha ocurrido. Es como que no hay que darle ni mente, como decimos aquí. Los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. Los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. Mira cómo el texto de hoy cierra. Como diciéndole a Josué, ya te he dicho todo esto, versículo 9. No te lo he ordenado yo, como qué más yo tengo que hacer. ¿Eso es suficiente? Para él vuelve y le dice, oye, sé fuerte, valiente, no temas, ni te acobardes. 4 veces. La misma cosa con diferentes palabras. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. Tu mejor garantía es que Dios vaya contigo. Cuando Dios no está contigo, Dios es omnisciente y omnipresente, está en todo lugar. Pero eso no es la idea. Cuando Dios no está contigo en tus propósitos, tú no tienes ninguna garantía. Dios le está diciendo a Josué básicamente, oye, tú tienes una sola responsabilidad, obedecer. La mía es proveerte lo que tú necesitas mientras tú me obedezcas, para que lleves a cabo mis propósitos. Esa es mi responsabilidad, permanecer contigo. ¿Tú sabes qué? La conexión entre obediencia, permanencia, es tan contundente a lo largo de toda la Biblia que cuando Dios le va a pasar a los discípulos la gran comisión, Mateo 28, nosotros somos parte de la gran comisión, la predicación del evangelio hasta los fines de la tierra, nosotros formamos parte de eso. Cuando Dios le va a dar a los discípulos la gran comisión, escucha lo que les dijo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, primera garantía. Yo lo gobierno todo, tengo toda la autoridad. Escucha ahora, vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí viene, versículo 20.
enseñándoles a guardar todo. ¿Te acuerdas? Que toda la ley, yo te dije, guarda eso porque vamos a regresar ahí al final, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. No es una parte de la ley, la mayoría, no, absolutamente todo. Y recuerden, ahora la conexión, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Obedezcan y yo estaré detrás de su obediencia. Lo que Dios comienza, Dios termina. Pastor, ¿y qué evidencia tengo yo de que Dios lo va a terminar? Que Él lo comenzó. La evidencia de que Dios va a terminar algo es que Él lo comenzó. Pablo le escribe a los Filipenses, ¿tú recuerdas? Creo que 1:6 le dice, lo que Dios comienza, no. El que comenzó la buena obra en ustedes, lo completará, lo terminará hasta el día final. Claro que lo terminará. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas. Lo que Dios cumple, Dios lo hace realidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, aun cuando tú eres infiel. Eso está en la palabra. Dios es un Dios sabio sin medida. Dios es todopoderoso para vencer cualquier obstáculo que quiera oponerse a la realización de sus propósitos. Dios es omnisciente para conocer el final desde el principio. En la eternidad pasada, Dios sabía que en este lugar, en este 4 de enero, celebrando 28 años, estaría algo llamado la IBI, celebrando su nacimiento 28 años después, desde la eternidad pasada, porque Él es omnisciente. La omnisciencia implica que Dios nunca ha aprendido nada nuevo. Nosotros no entramos aquí esta mañana y oh, wow, están celebrando 28 años, no me había dado cuenta. No, eso no ocurre. Y Dios cumple sus propósitos porque Él es santo. Y Dios jamás podrá en su santidad retractarse de algo que Él haya jurado, porque cuando Él da su palabra, Él da el honor de su nombre. De manera que hoy yo quiero invitarte a todos nosotros, 28 años después, a que recuerda que Dios es fiel, pero es fiel a sus propósitos, que nosotros tenemos un gran privilegio de haber sido llamados por Dios en la eternidad pasada y otro privilegio de haber sido lavados por la sangre de Cristo, pero con cada privilegio hay una enorme responsabilidad de vivir una vida de obediencia a sus propósitos, de tal forma que nosotros podamos ser fiel a nuestro llamado, como Él es fiel al llamado que nos hizo y hasta el final de ese propósito con que Él nos hizo nacer a cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, que tú no tienes que probársela a nadie, pero que tú has dejado en tu récord las historias de tu fidelidad para con los tuyos. Señor, lo que tú hiciste en el día de ayer, tú lo puedes hacer otra vez en el día de hoy. Tú eres el mismo Dios, el de ayer, de hoy y de siempre. Señor, ayúdanos a creer tu palabra. Señor, ayúdanos a... Señor, somos tan dados a pensar, si Dios me hablara hoy audiblemente, entonces yo creería. Señor, recuérdanos que cuando yo quiera oírte hablar audiblemente, es tan fácil hacerlo, solamente tengo que abrir la Biblia, leerla en voz alta y ese eres tú hablando, audiblemente. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres un Dios de pactos que cumple tus promesas. Ayúdame a ser fiel hasta que yo entre en gloria, que se pueda decir, aquí vivió, murió o yace un hombre, una mujer que fue fiel a los propósitos de Dios. En tu nombre te lo hemos pedido. Su pueblo dice, amén, amén. Nos ponemos de pie y cantamos a ese Dios fiel a sus pactos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.